Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este tercer encuentro virtual de nuestro ciclo de formación, la visión integral del Papa Francisco. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para poder darle estas palabritas de bienvenida. Nuestra hermana Mariví, coordinadora del Centro de Espiritualidad Ignaciana, nos va a hacer el honor de estas palabras de inicio. Hermana Mariví, por favor. Gracias, Vanesita. Buenas noches a cada uno, de manera especial, Juan Carlos Núñez, seguramente está cierto en medio de tanto trabajo, muy comprometido, un laico que trabaja en CEPROLAI y realmente tiene un camino muy largo, cierto, un compromiso con la iglesia y con la sociedad. Muchísimas gracias, Carlos, por estar este rato con nosotras y podernos ayudar también, ¿cierto?, a iluminar, a recordar lo que es Fratelli Tutti, ¿no? Esta encíclica, el año 2020, en octubre, ¿no? El Papa, yo creo que cuando se nos vaya vamos a valorar, ¿no? Cuando yo lo leí me emocioné mucho cómo él anuncia y denuncia desde Fratelli Tutti, ¿no? Toda la doctrina social de la iglesia que estábamos acostumbrados de otra manera, ¿no? Y él, como la fraternidad, la humanidad y el amor, cómo va conjugando esto, ¿no? Entonces, pues ya han pasado tantos años, como lo político y lo social también él lo maneja desde el amor, ¿no? Lamentablemente, yo creo que estamos lejos de sentir y entender esa manera de interpretar, cierto, nuestra vida. Muchísimas gracias, Carlos, Juan Carlos. Vamos a esperar, esperamos con harta ilusión porque tienes mucha experiencia en todo este mundo, no solamente, sino yo creo que tu formación es integral. Muchas gracias. Vamos a empezar con una oración también de Fratelli Tutti, todas juntas, todos. Bien, podemos repetir. Podemos repetir, sí. El Señor y Padre de la humanidad, Que que creaste a crea todos a todos los seres humanos con la con la misma misma dignidad. dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de De reencuentro, de de diálogo, diálogo, de de justicia y de justicia paz, y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas, y un mundo más digno, un mundo más digno, sin sin hambre, hambre, sin sin pobreza, pobreza, sin sin violencia, violencia, sin sin guerra. guerras. Que nuestros corazones se abran a todos los pueblos y naciones De la de tierra, la tierra para para reconocer bien reconocer el bien de la belleza que sembraste en cada uno, para para establecer lazos de estrechar unidad, unidad de y proyectos. proyectos comunes de esperanzas compartidas. Amén. También vamos a recordar, ¿cierto? Hoy era una exigencia del Papa hacer ayuno y hacer oración para que realmente, ¿no? Tanta guerra aquí en Palestina, en tantos lugares, aquí en Bolivia también vivimos tensiones tan fuertes, ¿no? Entonces yo creo que el Señor nos ayude a vivir esto que dice el Papa, una humanidad, ¿cierto?, entrelazada. Muchísimas gracias y empezamos y le doy la palabra a Vanesita para que presente al licenciado Juan Carlos. Muchas gracias, hermana Mariví, por esas palabras. Es así, vamos a pasar a este momento donde pues presentamos a nuestros expositores. Esta noche nos acompaña Juan Carlos Núñez Vidaurre. Él ha realizado diferentes estudios, entre ellos ha hecho estudios de educador popular en el CEAL INFE, sociólogo en la Universidad Central de Venezuela. También él es programador informático en el IBM SEC de Venezuela y también ha hecho un curso especializado en derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar. También ha realizado un diplomado en derechos humanos en la UDABOL y él es agrotécnico en la Escuela Técnica Agropecuaria de Venezuela.
Parte de su experiencia laboral también nos comenta él que pues tiene un amplio trabajo en el campo de los derechos humanos. También asumió responsabilidades de dirección en instituciones como ACNUR en Bolivia, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, también secretario ejecutivo de la Pastoral Social Caritas Boliviana y director del Instituto de Educación Alternativa para Educadores Populares. También fue miembro del equipo de análisis de la Conferencia Episcopal Boliviana para temas políticos, sociales y económicos. Y actualmente él es director de Fundación Jubileo por la especialidad y experiencia de trabajo, desarrollo de capacidades en el manejo de conflictos sociales y también el manejo de temas de carácter económico y social por la naturaleza institucional que Jubileo tiene en los temas de político, económico y fiscal, financiamiento para el desarrollo, sectores extractivos y manejo de datos e indicadores sociales. Es así, pues, que mucha experiencia Juan Carlos Núñez nos va a estar transmitiendo esta noche y como pues los invito a todos los que tienen prendido las camaritas a darle la bienvenida como ya les habíamos enseñado. Juan Carlos Núñez, muy buenas noches y bienvenido a esta noche. La palabra es suya. Y un gusto estar otra vez con ustedes en este espacio tan interesante para poder compartir una de las encíclicas muy importante que a momentos uno la lee y la relee y es lo que me ha pasado ahora al releer la encíclica. No sé si a ustedes les sucede que cuando uno empieza a leer y se quiere concentrar y hay mucho ruido a su alrededor, qué difícil es poder concentrarse, ¿no? En un documento tan importante. ¿Por qué lo digo? Porque mientras estamos leyendo este mensaje del Papa, este mundo se está destrozando a pedazos. Toda la violencia con la guerra, Ucrania, Rusia, todo el conflicto israelita, de algo que ya no se habla, de África. África vive en permanentes guerras civiles en tantos países. Todo este ruido que realmente a uno lo desconcentra y lo deja absorto. Y hay dos lecturas, ¿no? Una de decir, o el Papa está fuera de época de lo que estamos viviendo, o es que más bien él está haciendo una profundización para tocarnos el corazón humano para que realmente podamos cambiar esta situación, que parece una situación tan grande, tan enorme, y que diríamos que a veces hasta nos faltan fuerzas para enfrentar este cambio en la humanidad tan importante, ¿no? Entonces eso me pasó, les confieso, cuando releí otra vez la Fratelli Tutti en este mundo tan convulsionado como el que hoy estamos viviendo. Y yo quería con ustedes, y lo voy a hacer en un simple gráfico, compartir lo que significa el mundo hoy. Y esto fue antes del conflicto de israelí, ¿no? Dicen que hoy estamos ante un juego de billar, parece ser un juego de billar, donde la bola blanca era la guerra en Ucrania, hoy día israelitas y palestinos, bueno, jamás, pero que está empezando a dar el golpe a todas las otras bolas que significan muchos temas que tienen que ver con la situación internacional en el mundo. Esto de la competición estratégica, todos estos procesos de transiciones que estamos en colisión, Naciones Unidas, por el continente, el CELAC, todas estas estructuras que buscan un nuevo orden internacional, una recesión económica global que hoy día está empezando a echar aguas en muchos lugares, con una crisis económica que se avecina y que se va a ahondar más todavía por la situación de guerra e inestabilidad a nivel internacional. Además, una crisis en cuanto al tema del acceso y garantías a los bienes básicos en la humanidad. Miren el tema recurso a agua, cómo está hoy día, cómo estamos siendo víctimas del efecto del cambio climático y todos los otros aspectos que tienen que ver con una situación de fragmentación, atomización de movimientos sociales, sus reivindicaciones, una absoluta desorientación pareciera ser en el mundo hacia dónde vamos.
y, por cierto, también actitudes absolutamente autoritarias, pero autoritarias bajo presión. Y esto implica también momentos en los que hay que pensar si la democracia es hoy día el camino adecuado para todo el mundo, cuando hay un dato estremecedor que dice que de los 8.000 millones de habitantes en el mundo, 5.000 millones viven en pseudodemocracias o en dictaduras. Estamos en un momento de un desorden internacional absoluto, con efectos y consecuencias que todavía nadie las puede medir hacia adelante, y que en ese escenario es que estamos, en ese contexto es que estamos entrando a leer hoy día la Fratelli Tutti, ¿no? Por eso les decía, no es un momento de tranquilidad y de reflexión profunda, sí, pero de tener un frente ahí tan complejo y tan contradictorio al mensaje que el Papa nos pretende plantear con este documento. La Fratelli Tutti, un documento muy importante que efectivamente el Papa saca a colación, diríamos, de lo que ha significado el documento de la Laudato Si. Es una complementación, muchos opinan que es eso, efectivamente, una complementación entre lo que ha significado la Laudato Si en este cuidado de la casa común, de defender la casa común, que es nuestro planeta, pero también de defender a las personas pobres y vulnerables. Creo que ese mensaje hoy día complementado con esta nueva encíclica, la Fratelli Tutti, se trata de la fraternidad y de la amistad social. Son dos complementos importantes. Por eso quiero resaltar el tema de estos dos documentos, y justamente el Papa en el numeral 8 del documento Fratelli Tutti dice: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y creo que en estos dos encíclicas encontramos todos estos elementos que ahí se los menciono. Encontrar esa reflexión y sabiduría común, ojalá que podamos encontrar cómo cuidar los bienes públicos globales, estos bienes que no son propiedad de nadie, sino de toda la humanidad: la paz, el mismo hecho de la estabilidad financiera, la seguridad climática, el cuidado de la tierra, la salud. Sepan que el momento en que el Papa emite la encíclica Fratelli Tutti está entre medio la pandemia, ¿no? Que también lo ha llevado a mencionarlo varias veces en el documento. Algo que siempre menciona prácticamente desde la Laudato Si, de que no hay dos crisis separadas, sino que son una ambiental y otra social. Ambas son una sola juntas, ¿no? Y que finalmente todo está vinculado, todo está relacionado. Entonces, por ello, la sostenibilidad ambiental y, por lo tanto, también una atención a la justicia social. Un llamado tanto en las dos encíclicas a la necesidad de un cambio del estilo de vida. Y cierto que el Papa cuestiona desde la propia Laudato, y como la Fratelli también, cuestiona los modelos de desarrollo que hoy día nos han llevado a este deterioro, ¿no? La globalización, todo este proceso que ha impulsado aún más todavía el tema del individualismo, y lo menciona el Papa en varias partes del documento, de que una sociedad cargada de individualismo cada vez es más violenta, ¿no? Y la responsabilidad que hoy se tiene más que nunca de los políticos, de los gobiernos y de los organismos internacionales, también lo menciona como un elemento importante en su introducción. Empezó a escribir, dice en el documento, la carta antes de la pandemia, y justamente el COVID-19 nos hace ver que estamos todos interconectados, ¿no? Y no vamos a poder resolver la crisis solo a nivel individual.
Y acá me voy a agarrar los capítulos que tiene 8 capítulos la Fratelli Tutti, y en cada uno de ellos voy a tratar de, tratado de ordenar un poco el contexto, la situación, cómo ve el Papa en el documento y finalmente los mensajes fuertes que nos da en cada capítulo para que ustedes puedan ir también reflexionando conjuntamente conmigo. Nos habla del primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado. Y acá nos habla de un mundo lleno de conflictos que nos dividen, que pareciera ser que la solidaridad del bien común hoy día son escasos. Lo retrata, lo recuerda al Papa Benedicto XVI, que decía, estamos cada vez más cercanos, pero no más hermanos, ¿no? Eso me lo menciona en la encíclica el Papa Francisco. Pareciera ser que hemos perdido este sentido, dice el Papa, de la historia, que hoy día ya prácticamente para todos los poderes políticos, económicos, ya nada del pasado vale. Pareciera ser que el hecho de que dejemos de valorizar la democracia y la justicia, de destruir la esperanza, hace que los derechos hoy ya no sean para todos. Pareciera ser que esa es la sociedad que estamos construyendo hasta hoy día, y finalmente el hablar de la lógica de vencer, dice el Papa, es como destrozar a los otros para vencer, y para ello hasta las personas son descartables, ¿no? Él habla mucho del tema de lo que ha significado esta ausencia de la responsabilidad fraterna, y se pregunta el Papa y nos pregunta a todos los creyentes, ¿hemos perdido ese sentido de la responsabilidad fraterna? Y sigue mencionando inclusive otros aspectos como, por ejemplo, la agresividad que hoy día encontramos. Habla del Internet, dice que esto favorece los insultos, que él dice, estoy seguro que no serían posibles si no nos viéramos cara a cara, ¿no? Además, dice, permite a los que piensan igual reunirse sin tener que dialogar con los que piensan distinto. Es decir, esta forma virtual como la que estamos haciendo ahora conmigo y ustedes, dice el Papa que puede ser un instrumento positivo, pero también puede llevarnos a estas distorsiones, ¿no? Y lo de poder poner instantáneamente me gusta o no me gusta en los distintos programas virtuales, dice él, crea una actitud que no permite ver las cosas profundamente. Para él dice, el mundo como que se ha vuelto sordo. Um, Hoy día tener más datos a través de un buscador cibernético, dice él, no aumenta nuestra sabiduría ni llega al corazón de la vida. Por eso nos da unos mensajes importantes. El Papa dice, la hermandad solo se puede dar entre espíritus libres y encuentros reales. Ese es el mensaje fuerte que nos da en esta parte con las sombras de un mundo cerrado, y nos dice que la esperanza está pues enraizada, ¿no? Está enraizada en nuestra humanidad. Él habla de que el no tener raíces ni pertenencias hoy día en el mundo, que es fruto de la globalización, es como la peor alienación que podríamos vivir. Por eso la necesidad de reflexionar sobre cómo vemos o qué otras cosas vemos en nuestra propia sociedad que hagan, que signifiquen que esa esperanza todavía está enraizada en la humanidad. Creo que este es un tema central que habrá que reflexionarlo cada uno en su trabajo, en su labor cotidiana, diaria, tendría que reflexionar sobre este tema. O por qué el individualismo y la indiferencia nos está ganando, ¿no? Este sentido común, social, este buen gobierno que deberíamos encontrar, y pues ahí nos lleva a esta reflexión el Papa Francisco. Su capítulo segundo, un extraño en el camino, nos menciona y basa toda la reflexión de este capítulo en el marco de la parábola del buen samaritano.
Él dice que el trasfondo de la parábola es que Dios cuestiona todo tipo de fatalismo que pretenda justificar la indiferencia de nuestra relación con los demás, como si fuera esa la única respuesta posible, dice el Papa Francisco. Y nos va mencionando el Papa y nos pregunta, ¿con quién nos sentimos identificados en el marco de la parábola del buen samaritano? Y que debería ser no con quién nos gustaría identificarnos, sino nos dice, sino lo que más honestamente describa nuestra vida. Nos identificamos con el sacerdote, con el levita, los que solo nos importa evitar los problemas. No nos interesa si un ser humano se muere por su culpa. Estos son síntomas, dice el Papa, de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Un mensaje muy fuerte. Y nos dice que en esta parábola el samaritano nos hace recordar nuestra vocación de promover el bien común. Y en los casos concretos, y en el aquí y en el ahora, para que lleguemos a comprender que todos sí estamos interconectados, que esa actitud del buen samaritano debería ser el ejemplo que sigamos adelante, ¿no? Y lógicamente habla también, acá ya empieza a ingresar a temas muy interesantes cuando nos dice que la inclusión o la exclusión de la persona que sufre ahí al costado del camino, sigue en el marco de la parábola del buen samaritano, dice, define todos los proyectos económicos, políticos, sociales, religiosos, y nos pregunta y dice, ¿o somos buenos samaritanos para atender esas dimensiones? ¿O somos indiferentes viajantes? Por lo tanto, lo que nos distingue a las personas, dice él, no es la raza ni la religión, solo el hecho que uno ayuda y otro escapa. Este es su mensaje importante del Papa. Simplemente nos pide que hagamos el bien sin pensar que otras cosas son más importantes. Por ello, en el marco de esta parábola, nos dice que hay que volver a reflexionar y hay que comenzar de nuevo. No esperemos que otros cumplan esa tarea, sino que nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. Y hay que ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. Ese es su mensaje. Y dice, alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Y resalta en su mensaje, casi al cierre de este capítulo, la reconciliación como un elemento fundamental porque nos ayuda, dice el Papa, a reparar y quitar nuestros miedos. Pero dice él, no lo hagamos solos, porque individualmente no se puede hacer. Hasta el samaritano buscó al hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Y por eso él dice, el nosotros es más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Y es interesante porque después nos recuerda cuando Jesús invierte el sentido de prójimo, dice el Papa, y no nos menciona solo el del prójimo, porque no se limita al amigo o al familiar conocido, sino que Jesús dice que nosotros debemos ser el prójimo para el que nos necesita. Por eso dice, esto es lo que significa hacerse el prójimo, hacernos presentes ante el que necesite la ayuda, sin importar si pertenece a nuestro grupo o no. Y esto lógicamente es aplicable a todos temas sociales, temas que han interpelado tanto a la sociedad, y el Papa nos invita en este capítulo a ingresar, a hacernos parte de la parábola del buen samaritano e intentar identificarnos con los distintos personajes que hacen a la parábola para saber exactamente dónde estamos y qué es lo que estamos buscando cambiar o modificar. El capítulo 3
nos habla del pensar y gestar un mundo abierto. Aquí el Papa hace mención a mucha crítica al individualismo, resultado de todo el proceso de la globalización. Y dice y nos recuerda, no podemos ser hermanos o hermanas si no nos entregamos a los demás. La vida existe cuando hay vínculo y fraternidad. No vivir completamente esto es vivir la muerte, dice el Papa. Tenemos que salir de nosotros mismos. No basta limitar nuestro amor a los que ya amamos, sino que todos nuestros valores deben ser acompañados también y de acompañar al otro hermano por la capacidad de trascendernos, ¿no? Estos son mensajes y nos habla de que, por lo tanto, el amor nos abre a la comunión universal, amor entre las personas y también entre las naciones. Por lo tanto, dice él, el amor no es geográfico, sino es existencial. Nos vuelve a retraer a la parábola del buen samaritano y dice cómo podríamos buscar justamente a partir de ese amor tener la capacidad de mirar el rostro de Dios en la persona a la que estamos atendiendo y cómo es posible que esa esté botada en un camino, asaltada, violentada por los derechos, desnutrida, ignorante, un sinfín de aspectos que harían a que nos indignemos sobre lo que está pasando. Pero lógicamente nos habla de que estamos enfrentados a un individualismo que cada vez es mayor, a un individualismo que es resultado de toda esta sociedad de la globalización, donde esta cultura del bienestar nos está llevando a una situación cada vez más individual. Miren el fenómeno de América Latina, lo dice el Latinobarómetro, nos indica que en América Latina ya se está empezando a dar un fenómeno de que está creciendo la soledad. Lo que podíamos haber pensado que se da en Europa, en Estados Unidos, hoy día ya es parte de la vida del pueblo latinoamericano, que siempre se había caracterizado por ser comunitario, porque tiene una iglesia que vive en comunidad, y hoy por hoy el individualismo está enraizándose en esta sociedad y ahí están los resultados, ¿no? Nos dice el Papa que una sociedad que acompaña a sus pobres crece más lentamente, pero crece mejor, dice el Papa Francisco. En cambio, una sociedad que se rige por el individualismo inevitablemente se vuelve violenta. Esa es su reflexión. Y hoy día, cuando hablamos de este tema y de lo poco que está valorado, el valor de la solidaridad, que en gran parte significa cuidar la fragilidad, la vulnerabilidad de mucha gente, de no mirar ese rostro humano concreto, nos habla de que efectivamente estamos viviendo un momento de un deterioro ético y un debilitamiento de valores espirituales. Y la indiferencia está reemplazando el sentimiento de la pertenencia. Y este aislamiento, lógicamente, no puede motivar la esperanza, ¿no? Nos habla el Papa de que necesitamos enfrentar, si bien un crecimiento económico en el mundo para que mejoren las condiciones, pero esta no puede ir sin desarrollo humano, porque si no vamos a seguir teniendo las graves asimetrías que hasta hoy estamos teniendo. Y lógicamente vuelve otra vez el Papa a mencionarnos la necesidad de que un tema importante dentro de esto viene a ser inclusive, y nos recuerda la función social del derecho de la propiedad. Nos habla del destino universal de los bienes de la creación y dice además que este destino universal de los bienes significa también que todas las personas tienen derecho a alcanzar su desarrollo integral. Y recuerda y dice, todos los papas han insistido en esto, que el derecho a la propiedad es un derecho derivado y no fundamental. Por lo tanto, la posesión de estos derechos humanos no puede limitarse solamente a un país u otro, o a que sea mujer o varón, o por el color de la piel.
el derecho debería ser pleno para todos y esta es una exigencia del Papa que podamos seguir trabajando hacia adelante. Y por ello, este mensaje con el que va reflexionando el Papa en este capítulo, donde nos dice que efectivamente el amor debe ser el que nos abra a la comunión universal, un amor entre las personas, pero también entre las naciones. Nos dice, necesitamos sonrisas humanas verdaderas y por ello nos llama a pensar en el nuevo estilo de vida y el sentido de nuestra existencia. Que no sea esta vida consumista que va a terminar en violencia, y creo que lo estamos viendo hoy día en el mundo, sino que además la propia naturaleza está gimiendo de dolor, ¿no? Así como el clamor de la tierra, el grito de los pobres nos vuelve a recordar acá, y que no se trata, por lo tanto, de los otros, sino de nosotros. Y así solo podríamos esperar un futuro mejor. Eso es lo que nos reflexiona en este capítulo, el capítulo 3, el Papa Francisco. En el 4 capítulo, cuando habla del corazón abierto al mundo entero, nos menciona especialmente el tema de la migración forzada. El Papa hace todo un recuento sobre lo que significa esto, pero qué interesante cómo empieza. Dice, lo ideal es que hubiera suficientes condiciones dentro de cada país para que su gente no tuviera que emigrar. Pero cuando no pueden, tienen derecho a migrar y los otros países deberían tener la obligación de recibirlos. Es un tema que hoy día lo tenemos tan vigente en el mundo y que el Papa nos lo está recordando permanentemente. Dice, no es una emergencia temporal, hay que buscar cómo preparar estructuras para que puedan existir nuevos ciudadanos en nuestras sociedades, pero no como minorías, sino como gente que se integre a la realidad. Y por ello, dice él, hay que preservar la cultura de los migrantes, ayudarles a que brote algo nuevo en su encuentro con la cultura que los recibe. Qué difícil, ¿no? Cuando vemos estos problemas de Israel, especialmente han desatado otra vez unas actitudes antisemitas, pero también antiárabes, antimusulmanes en el mundo y que nos debe llamar mucho la atención. Nos habla también de que no podemos vivir sin que exista una cierta tensión entre lo global y lo local. Y dice él, hay que trabajar en las dos realidades a la vez. Por ello, empieza a enfatizar que la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad vienen a ser dos polos inseparables y coesenciales en la vida de las sociedades. Desgraciadamente, todavía seguimos viendo, dice él, que hay mucha gente que prefiere levantar murallas para protegerse de los demás. Y si no logramos establecer ese diálogo, es muy complejo, ¿no? Que pueda la humanidad encontrarse a sí misma. Por ello nos habla de que tenemos que abrirnos, ¿no? Hacia adelante, conocernos más a nosotros mismos si intentamos conocer a los demás. Por eso abrirnos no atenta contra nuestra identidad, dice el Papa, sino incorporarnos sus aportes en nuestra realidad, cómo incorporamos esos valores culturales que trae esa migración también en nuestras sociedades, ¿no? Ese es el otro capítulo de un corazón abierto al mundo entero. El capítulo 5 es muy interesante, es la mejor política, menciona el Papa, porque habla de esta enorme responsabilidad que hoy día tienen todo el sector político para con la humanidad. Y nos menciona que uno de los principales problemas políticos actuales es el populismo. Un problema que hoy día busca hacer eso, ¿no? A pesar de ser un hombre bonito, dice el Papa, aunque él define el populismo de alguna manera como una expresión de un pueblo, pero que hoy día lo único que hay es un intento de más bien buscar capturar al pueblo para instrumentalizarlo.
dice responder a las necesidades inmediatas del pueblo, pero este inmediatismo no basta. Si esto lo podríamos traducir, un bonito, una transferencia, una subvención, no basta, ¿no? Porque lo que podríamos generar es más bien dependencia en la gente y no hemos solucionado los problemas. Esos son los graves problemas del populismo como una corriente política que especialmente hoy está no solo en América Latina, lo estamos viendo también en los países del orbe europea, de la propia Estados Unidos, ¿no? Con los discursos de los presidentes que van en esta línea, ¿no? Como ofreciéndole al pueblo soluciones que finalmente son simplemente cortoplacistas, ¿no? Y lo peor que puedan hacer estos populismos es no permitir que cada persona, dice, aporte sus capacidades y su esfuerzo. Y qué mejor ejemplo de lo que está pasando en nuestro país, cuando el mismo hecho, sacamos hace poco una encuesta en Jubileo y ahí decíamos que la pregunta sobre qué hay que hacer, qué hay que tener para poder ser empleado público. Y decían, hay que tener plata y hay que tener influencia política. Y el 6% de los entrevistados decían, hay que tener méritos profesionales. Entonces, ese es el resultado de estas lógicas políticas populistas que hoy estamos viviendo en mucha intensidad. Pero además nos dice también que la política, pese a todo, a su enorme desprestigio, pero efectivamente no puede prescindir el mundo de la política. Claro, no podríamos convivir millones de personas, solo en el país, 10 millones, si no tuviéramos representantes políticos, seguro que nos podríamos agarrar en un marco de violencia total entre bolivianos y bolivianas. Entonces la política dice, es necesaria, pese al desprestigio que hoy tienen, es necesaria y hay que seguir viendo de buscar cómo valorarla en función a que más bien pueda tener esta política una visión mucho más amplia de lo que significa lo económico, sino también tiene que ser una mirada más de carácter integral, ¿no? Estos son los dos aspectos que hace mención el Papa en este tema y además dice que prefieren enfocarse a objetivos de corto plazo y no a miradas de futuro. Hagamos un ejemplo. La educación en nuestro país, la educación no vemos resultados sino en 10 años, que vamos a ver el cambio de actitudes, de comportamientos y de capacidades en nuestra población. Pero ningún político quiere dejar al otro, ¿no? El éxito. Lo que quieren es inaugurar lo que tenga que venir con fotografías, con lo cual ganarse el favor para volver a ser candidato en las próximas elecciones. Y no hay esta mirada de futuro. Lo dice el Papa y lo recuerda y le recuerda a los políticos que prefieren enfocarse a eso, a objetivos a corto plazo y no miradas a futuro. Pero también en este tema, el Papa nos habla de la caridad. Y es muy interesante cómo el principio, el valor de la caridad, dice, puede ser la base fundamentalmente para construir un mundo nuevo, ¿no? No solamente desde lo que significa a la persona concreta que hay que atender, sino también a las estructuras, a las normativas, al financiamiento y a todos otros aspectos que hagan que tengamos que modificar las sociedades para que éstas modifiquen las condiciones de vida de esa persona concreta que tal vez está en pobreza, en exclusión, en postergación, le podamos dejar mejores condiciones de vida. Menciona esto del pescado y que es mejor enseñarle a pescar a la gente, pero además menciona, dice, y darle trabajo, ¿no? Así menciona el documento el Papa, porque son condiciones estructurales que la gente necesita. Es muy interesante cuando el Papa nos habla sobre el tema del amor político como un significado central de lo que significa también
el sentido que debe tener el tema del amor político, ¿no? Y que implica inclusive el tema del verdadero significado de la opción preferencial por los pobres. Él habla de el amor político como un valor importante que debería estar el político bajo este principio de la caridad y de este amor a los demás, estar dispuesto a trabajar por procesos que en el futuro otros van a cosechar. Esto que decíamos, ¿no? Que no sea el corto plazo, que esté consciente de lo que está haciendo, otro lo va a continuar y tal vez ese va a mostrar los logros que se han hecho, pero uno ha cumplido con los demás. Por eso el servicio a los demás en ese sentido es tan importante, ¿no? Eso es lo que menciona en cuanto al tema del sentido del amor político. Y por lo tanto dice, no debería valorar el político, no cuántos votos voy a obtener, sino cuánta paz he sembrado y cuánto amor puse en mi trabajo, como valores tan importantes que deberían estar resaltados en ellos, ¿no? Nos dice además el Papa en este capítulo, cuando habla del populismo, menciona que esto hay que levantar, es una tara en la vida política de nuestras realidades. Y yo hace poquito estaba escuchando un programa de evaluación del tercer año de la Fratelli Tutti, que le hacen una entrevista a un misionero, dicen ellos, en Argentina, y lo que más habla es del Papa acompañando el proceso de socialista que se está llevando en Argentina. Es decir, también hay una utilización de la imagen del Santo Padre en estos temas y con un ataque ferviente a estas nuevas tendencias que se están empezando a dar en la Argentina y que pareciera ser que es la expresión del cansancio también de la sociedad que hoy tiene la Argentina, pero utilizando la Fratelli Tutti, utilizando al Papa como el mensajero de estos, de la necesidad de mantener este populismo, entre comillas, que hoy estamos viendo en toda América Latina. El otro capítulo, el sexto, tiene que ver con el diálogo y la amistad, ¿no? En este habla sobre el diálogo, dice, no podíamos encontrarnos o ayudarnos entre todos, sino con el diálogo, ¿no? Hay una necesidad imperiosa, dice él, de trabajar sobre la construcción de la verdad, fundamentalmente. Porque sin la verdad, ¿cómo se evita que los derechos humanos básicos sean negados, dice él, por los poderosos de turno, después de haber logrado tal vez un consenso con una población adormecida y amedrentada? Es decir, la verdad es un tema fundamental y hoy día estamos enfrentados, a ese diálogo está siendo quebrado porque tiene que enfrentarse al relativismo, a esa inexistencia de verdades objetivas, inclusive a la ausencia de principios sólidos. Por eso dice, hay el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una supuesta verdad. Por ello el relativismo dice no existe el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. Así lo menciona el Papa. Nos habla que, por lo tanto, en una sociedad pluralista, como la que vivimos en muchos lugares en el mundo, hoy día necesita del diálogo como un proceso importante interno en el que tenemos que estar presentes en ese diálogo importante, ¿no? Y por ello nos dice es que tenemos que construir una cultura de encuentro, un estilo de vida donde todos podamos aprender algo. Nada es inservible, nada es prescindible. Y él habla de que todo es superior a la parte. Todos formamos una unidad, todos formamos una dignidad inalienable. Este es el mensaje y por ello nos habla de una cultura de encuentro o un encuentro pacto social que también debería
entrar en el respeto entre las distintas diversidades, cosmovisiones y estilos de vida que coexisten en la sociedad. Porque si pensamos que lo que vivimos nosotros solo es la verdad absoluta, estamos equivocados. Tenemos que abrirnos a esta posibilidad del diálogo como un espacio fundamental. Y el otro capítulo, el que ya tiene que ver con el camino de reencuentro, los caminos de reencuentro. Ahí nos hace ya reflexiones el Papa sobre estos temas, ya para ir cerrando prácticamente casi la encíclica, y nos habla de estos caminos de reencuentro. Y vuelve a hablarnos. La verdad es la compañera inseparable de la justicia y de la misericordia, para poderla romper la cadena de violencia, de odio y de muertes. Ahí está en el numeral 227, con un texto mucho más profundo, mucho más amplio, que les invito a leer, pero es un elemento importante la verdad, pero acompañada con la justicia, ¿no? Dice él, hay que pronunciarse con coherencia frente a todos los temas que hacen a la conflictividad social. Hay que ser capaces de enfrentar muchos temas como superar la corrupción, pero también él nos habla de que también tenemos que estar dispuestos a amar sin excepción. Nos habla de amar al opresor, pero dice, no es consentir que siga siendo así, dice el Papa, sino que el perdón también exige la justicia. Por ello, el pronunciarse con coherencia frente a la impunidad, frente a la conflictividad social, la paz, dice, no es olvido. La paz tiene que buscar la justicia, ¿no? Es un elemento importante. Pero además dice, pese a que muchos hoy día en el reencuentro encuentran más bien debilidad, ¿no? Piensan que ceder para un diálogo, ceder a un reencuentro con los demás es perder autoridad, es perder su verdad. Y por ello nos llama a esta reflexión el Papa. Y nos habla del perdón. El perdón, dice él, se promueve, no se impone. No funciona una reconciliación general que quiere olvidar el pasado. El olvido nunca es una solución, dice el Papa. Y ya él menciona lo que pasó en Hiroshima, Nagasaki, y son, dice él, símbolos que demuestran hasta dónde puede llegar la maldad de la humanidad, ¿no? Y hace una oración en ese momento, dice, danos, Señor, la gracia de avergonzarnos de lo que hemos sido capaces de hacer y de avergonzarnos de esta máxima idolatría. Y creo que en la misma oración podríamos compartirla hoy por todo lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Por lo tanto, el perdón eso no implica olvido. Uno puede perdonar, pero nunca puede olvidar. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero dice el Papa, renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Y nos recuerda, la venganza no resuelve nada, ¿no? Y el Papa termina el capítulo presentando dos falsas respuestas frente a la injusticia: la guerra y la pena de muerte. Y hace todo un desarrollo sobre ellos. Nos habla de que la guerra es una amenaza constante, es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Y nos dice que en nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos, que es lo que estamos viviendo hoy. Y creo que no se equivocó el Papa al mirar lo que está pasando hoy día en el mundo, pese a que esto fue escrito en 2020, pero creo que es tan actual el mensaje. Nos está hablando de que hoy día tenemos que buscar cómo los países estén interconectados en este escenario mundial para la búsqueda de la paz, ¿no? Toda guerra, dice, deja al mundo peor que como lo había encontrado. Por eso miremos la guerra no desde los acontecimientos que nos ponen los medios de comunicación finalmente, sino miremos la guerra con los ojos de sus víctimas y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Y después
preguntémonos si es sostenible o un equilibrio basado en el miedo, o si esto solo da un falso sentido de seguridad cuando se habla de la guerra, de vencidos y vencedores. Habla también de la pena de muerte, que es otra forma terrible sean las ejecuciones extrajudiciales o los homicidios deliberados que se van cometiendo prácticamente en varios países en el mundo. Y dice él que todos los cristianos y cristianas estamos llamados a luchar por la abolición de la pena de muerte y también para conseguir mejores condiciones carcelarias. Por lo tanto, la guerra y la pena de muerte, dice el Papa, son falsas respuestas porque solo empeoran la situación. Y finalmente, menciona y le dedica un capítulo, el último, justamente a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Él nos menciona, ustedes saben que el Papa se ha inspirado también en esta encíclica a raíz del encuentro que tuvo con el mundo musulmán, ¿no? Y por ello él habla de las religiones como el diálogo que se pueda dar entre ellas nos pueda permitir establecer la paz en el mundo. Él habla de que en este proceso en el que estamos viviendo todas las religiones, hay un elemento importante que es que todas ellas reconocen la hermandad universal. Ya él encuentra un punto de diálogo entre todas las religiones, la hermandad universal, y que todas ellas van contra los totalitarismos, porque todos estos totalitarismos niegan la dimensión trascendente de la dignidad. Otro elemento importante por el cual él habla de buscar cómo se pueda trabajar en este encuentro con las religiones y que estén ellas al servicio de la fraternidad en el mundo, ¿no? Y nos habla de la iglesia y qué papel tendría ahí, y dice él que tiene un papel público de procurar la promoción del ser humano y la fraternidad universal como un aporte en este encuentro de las religiones. Y si bien se reconoce la autonomía de la política en relación a las religiones, pero dice él que tenemos que estar presentes en las sociedades e influyendo en los políticos, incidiendo en ellos, en los gobiernos, porque debemos procurar la promoción humana y la fraternidad universal. Y acaba con un mensaje muy lindo después de mencionar a muchos constructores de la paz en el mundo, ejemplos desde San Francisco de Asís hasta hombres que han dado tanto de su vida y su enseñanza en la historia de la humanidad, que han buscado que esto de la hermandad y la fraternidad entre todos. Y nos dice finalmente, cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Hasta ahí la encíclica. Y entonces acá yo preparé 3 diapositivas muy rapiditas para reflexionar sobre nuestra iglesia en Bolivia a partir de la Fratelli Tutti y también de la Laudato Si. ¿Cómo deberíamos caminar juntos esto en el proceso hoy día sinodal? También cómo caminamos juntos. Y esta es una lectura desde un laico que hoy día está compartiendo con ustedes sus reflexiones y bajo los principios de la doctrina social de la Iglesia. En el marco de la dignidad humana y del bien común, creo que la necesidad de la defensa y la promoción de los derechos humanos, y en especial de los más vulnerables, en un marco de estos campos primordiales, la educación, la salud, el trabajo, que tienen que ver también, y otras realidades, digo, que tienen que ver con la defensa de la vida, pero también del cuidado de la casa común. Hoy más que nunca necesitamos alzar nuestra voz frente a todo lo que estamos viendo. Un deterioro ambiental por ambiciones, enriquecimiento individual, una expresión de egoísmo frente a todo lo que estamos viviendo.
que está muy presente y más que antes, creo yo. Y ahí hay una tarea que debe cumplir la Iglesia desde los distintos campos en los que estemos trabajando, pero también una prestadora de servicios que hasta hoy día se decía no sea solo suplencia. Hoy día no podemos pensar que la Iglesia tenga la posibilidad ni los recursos para enfrentar lo que antes a veces nos imaginábamos hacer, un cambio de la sociedad o del país a partir de los recursos que pudiéramos tener o los proyectos que podamos llevar. No, hoy día tenemos que hablar de modelos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida y que estén bajo estos términos ambientalmente sostenibles y socialmente justas. Y digo de modelos porque digo de pilotos, porque hay experiencias lindas en la Iglesia Católica en Bolivia sobre desarrollo, producción en el campo de la salud, en la propia educación, que después podríamos trabajar para que eso se vuelva política pública, porque el Estado es el responsable de llevar adelante estos servicios para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, si podemos nosotros contribuir en eso, en seguir trabajando en estos procesos pilotos, sería muy interesante. Creo que sería un aporte valioso en este caminar juntos como iglesia. También en el marco del principio de la subsidiariedad es otro elemento muy importante, la necesidad otra vez de formar líderes y promotores del cambio. Ya el padre Gregorio Iriarte decía, con nuestros instrumentos de análisis de la realidad, creo que han aprendido muy bien los líderes campesinos, originarios, laborales, pero nos hemos equivocado en algo, decía él, en sus últimos años de vida. Y decía, no hemos formado en valores y principios. Y creo que esto tiene que estar intrínsecamente relacionada a una formación política, a una formación de construcción de análisis crítico de la realidad. Pero hay una necesidad imperiosa de formar líderes y promotores de un nuevo cambio en Bolivia. Esto tal vez ya no lo veremos, no veremos los resultados, pero debería ser una tarea en este principio de la subsidiariedad en una sociedad pareciera ser enferma nuestra, bueno, así como está la humanidad en su conjunto, ¿no? El tema de fortalecer espacios de participación ciudadana. Creo que hay que buscar que la parroquia no solamente sea el espacio para lo que significan los sacramentos, digo el templo, digo el espacio físico que tenemos ahí en lo que implica la parroquia, sino que sea también un espacio de discusión de los ciudadanos sobre sus problemas cotidianos y permanentes. Hoy día la gente necesita reunirse, necesita dialogar, pero necesita dialogar de sus problemas cotidianos, la inseguridad ciudadana, los problemas de empleo, la situación de inflación, el alto costo de los alimentos, la violencia intrafamiliar y tantos otros temas que podría mencionar, que hoy día la gente necesita espacios para compartir, para reflexionar y ojalá sea también el espacio físico de lo que denominamos nuestra parroquia, donde está el templo, donde está la casa parroquial o el salón de eventos, se vuelva también este espacio. Creo que así podríamos fortalecer esta participación ciudadana y además construir ciudadanía que tanta falta nos hace en nuestra sociedad. Pero a la vez también impulsoras del diálogo y encuentro, así como nos habla el Papa del reencuentro, del valor del diálogo con otros hermanos. Creo que tenemos que entrar a trabajar y a dialogar con otras iglesias o con separados o marginados desde nuestra propia iglesia, que creo que son temas que hoy día están tan vigentes en el sínodo de la sinodalidad y que tendrán que ser temas que los reflexionemos para mostrar que somos verdaderos impulsores del diálogo y el encuentro con otros hermanos. A la vez, el tema de ser facilitadores de la concertación entre los sectores de nuestra sociedad y el propio Estado. Creo que aquí, por el momento que estamos viviendo en el país, se nos viene una situación más crítica, más compleja, donde tendremos dificultades de conflictos sociales
y tal vez tendrá nomás otra vez que cumplir un rol ahí de facilitadora entre diálogo entre sectores y el Estado, la propia iglesia. Depende la emergencia a dónde nos lleve hacia adelante, pero no podemos dejar de cumplir esas dos tareas tan grandes que es una misión profética, también una denuncia permanente sobre lo que están significando la violación a los derechos humanos de los pueblos, ambientales, como también el anuncio, ¿no? El anuncio de la buena nueva que el Papa en la Fratelli Tutti nos menciona con tanta fuerza en un mundo de tanto ruido, que podamos ser hermanos entre todos. Y finalmente los laicos, ¿no? Que es una tarea primordial en la iglesia nuestra, porque el laico es eso, es el puente entre la iglesia y el mundo. El laico conoce los cambios del mundo, los está viviendo de cerca y creo que eso debería ser muy valorado dentro de la iglesia, pero que no sea solo una participación del laico intraiglesia, que no solamente acabe apoyando en los sacramentos o en las pastorales, en la formación catequética o litúrgica, sino que también esté participando en la sociedad, en los diferentes ambientes donde interactúa, en el sindicato, en su trabajo, en el centro universitario, en el centro educativo, donde participe. Y eso traiga como elementos importantes para la reflexión y traiga a los hermanos para que vea que hay un espacio donde se puede dialogar, donde se pueden tratar también los temas tan sentidos por la sociedad. Esa es la participación del laico, creo, tiene que ser ese puente que decíamos entre la iglesia y el mundo. Pero además, la identidad y misión son fundamentales hoy día para el caminar juntos de nuestra iglesia. En esta sinodalidad no vamos a poder caminar juntos si tenemos también laicos metidos en movimientos e instituciones que están tan enfocados a sus tareas propias que se olvidan de la comunión, de la común unión que debería haber. Y creo que esa vivencia la tenemos que darla con fuerza desde las parroquias, y lógicamente, entre medio de la parroquia hay movimientos, hay instituciones, hay entidades de la propia iglesia que se dicen católicos, pero que a veces pesa más la palabra de su fundador que en realidad el propio evangelio. Son temas que tenemos que solucionarlos y por ello la necesidad de fortalecer la identidad y la misión en el laicado creo que es importante. Y finalmente, la doble responsabilidad que tenemos todos nosotros, porque somos ciudadanos de este país y nos falta formarnos mucho en el marco de derechos, pero también de obligaciones que tenemos para con nuestra sociedad y nuestro Estado, pero también porque somos creyentes y por lo tanto tenemos que estar presentes en el marco de esta encíclica, en este encuentro con el otro, de ver la imagen del rostro de Dios en el otro, y creo que eso nos enmarca esa doble responsabilidad que tenemos. Pero el llamado es fundamental. La iglesia debe fortalecer, ¿no?, la presencia o la participación y la actoría de los laicos en el país. Esto como reflexiones sobre la Fratelli Tutti. No ha sido fácil con todo el ruido de la sociedad y los conflictos que tenemos al frente, reflexionar, pero qué interesante que el Papa nos ponga temas de tanta vigencia hoy día y tan interpeladores, inclusive a nuestro propio actuar, ¿no? Pues ahí yo me quedaría. Les agradezco, casi me he robado una hora con el tema, pero ha sido interesante poderlo compartir con ustedes y dejaría abierto si hay preguntas o comentarios que quieran desarrollar. Muchas gracias, Juan Carlos. Definitivamente era muy necesario, aunque todavía nos queda mucho tiempo, pero como usted ya lo mencionaba, sí, vamos a abrir este espacio donde todos podamos compartir, así que los invito a nuestros participantes que podamos encender nuestras cámaras para poder tener un diálogo mucho más horizontal, ¿no? Entonces, abrimos este espacio. Algunas personas que quieran hacer consultas, aportes, algunas dudas que hayan quedado de esta reflexión de Fratelli Tutti, es el momento. Aquellas personas que también quisieran dejar sus consultas y no puedan abrir el micrófono por algún inconveniente, pueden dejarlo
en el chat también sus consultas. Bueno, es un tema bastante reflexivo, ¿no? Sobre lo que nos toca como iglesia trabajar en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. Y claro, inclusive el Papa se va apurando con la Laudato Deum, ¿no? A decirnos, ya no nos falta tiempo, o sea, ya estamos en los últimos momentos en los que estos organismos internacionales tienen que tomar decisiones sobre el tema ambiental, ¿no? Cada vez la urgencia y la emergencia lo hace al Papa como con mensajes cada vez más duros, más concretos, y creo que todavía nosotros no estamos llegando a la profundidad de sus reflexiones que nos está planteando en un mundo que realmente se está llevando situaciones complejas, ¿no? Juan Carlos, Adelante, Padre Fernando. Adelante, Padre Fernando. me ha gustado muchísimo escucharte. Muchas gracias. He retrocedido como 20 años, bueno, 20 años, cuando trabajábamos tan de cerca en esa misma problemática de desafío social, político, frente a la sociedad que se desinstitucionalizaba y que se venía abajo, y que se vino abajo, ¿no? Y que no entendieron la labor de la iglesia, sino que nos condenaron como políticos de este u otro sector. Pero me ha encantado que tu definición del profetismo debe continuar en la iglesia, ¿no? En estos tiempos en que se ven más dificultades y en los que aparecemos también más débiles, más vulnerables y más rechazables también, ¿no? Sí. Pero hay que trabajar. Y te felicito, Juan Carlos, que te mantengas tan joven. Muchas gracias, Padre. Gracias. Sí, algo que me preguntaba también es, en estos momentos tan álgidos en la humanidad, los papas tenían una palabra y tenían una incidencia en el espectro internacional. Me da sensación de que el Papa Francisco, con todos sus mensajes profundos, incomoda tanto al poder, incomoda tanto a los poderíos internacionales, que hoy día lo están relegando, ¿no? O sea, en estos conflictos, en estas tomas de decisiones, porque es uno de los papas que se ha ido contra todo el sistema imperante. Es decir, el modelo de desarrollo cuestiona en el mundo, cuestiona a los intereses internacionales económicos, cosa que no se había hecho con tanta dureza y tan directo, y creo que eso también a los grandes poderes hace que minimicen hoy día el mensaje de la iglesia, minimicen su rol, porque tendríamos que hablar mucho sobre la situación que se está viviendo en el mundo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Padre Fernando. ¿Alguien quisiera hacer uso del micrófono? Hermana Luz, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Yo ya lo había leído la encíclica cuando salió, ¿verdad? Pero ahora me ha refrescado toda la memoria y como que uno se queda corto, ¿no? Porque no termina de vivirlo y de alguna manera te exige salir de uno misma para poder, de alguna manera, hacerle vida, lo que dice Fratelli Tutti, ¿no? De ser hermanos, hermanas. Lo que sí trato de practicarlo es de que como iglesia y como hermana, solo desde la sencillez, desde el acercamiento, es que uno puede tener más llegada con nuestro entorno. Yo me acuerdo que en plena pandemia viví en Argentina cuando salió la encíclica y luego me mandaron para aquí, para Bolivia, ya estoy 2 años aquí.
pero en diferentes contextos, ¿no? Y, y muchas veces se nos hace difícil vivirlo, ser hermanas con todos y hermanos con todos, y las dificultades, como bien nos va relatando en todo la encíclica, se nos hace más complicado, ¿no? En la práctica. Hace unos días yo tenía mucha cercanía con una persona y entonces, y se tornaba mucho chisme. Entonces, yo pensando en mi madurez y en la madurez de la persona, me atreví un poco a corregirla. Y entonces ella lo tomó muy mal, ¿no? Y se fue en el chisme que se había originado, se fue a buscar ayuda por otra parte, más no en las personas que debía. Y entonces, en lugar de que quise hacer un bien, se tornó más complicado, como que yo entré al chisme, ¿no? Entonces, la vida humana siempre será delicado. Y el que acompaña y el que quiere realmente estar allí, también va a tener dificultades y cómo también dejarse acompañar para poder no rendirse, seguir adelante, no resignarse, ¿no? Y yo creo que va a ser un trabajo muy fuerte de los laicos consagrados, de poder hacer vida el evangelio, pero humano, integral. Eso sería un poco mi aporte y me encantó cómo terminaste la forma, ¿no? De centrar, si bien es cierto, estas encíclicas son para todo el mundo, pero sin embargo, tú lo situaste al contexto, al país, a nuestra realidad, cómo responder, y eso me encantó. Gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Si son temas tan difíciles, ¿no? Este tema de la verdad, ¿no? La verdad nos dice que es la compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Uf, es tan complejo lo que nos está diciendo el Papa en solamente esa conjunción. Y claro, desde actitudes personales hasta actitudes sociales, ¿no? Comportamientos sociales, podríamos entender estas palabras. Cierto, hermana, creo que hay que seguir mirando con esos ojos, pero siempre buscando la verdad, ¿no? Que es un tema tan fundamental que lo menciona el Papa. Y si no hubiera eso, no hay cultura de encuentro, ¿no? No hay cultura de diálogo con los demás. Es importante. Bien, muchas gracias, hermana. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien. Nuevamente, veía algunas personitas que estaban encendiendo el micrófono. No sé si estaba mal. Rosalba creo que era una de ellas, ¿o no era? Sí, Ah, adelante, por favor. sí, soy Rosal. Buenas tardes, noches. Juan Carlos, mucho gusto. Un gusto. Me gustó volver a escucharte. Gracias, gracias, hermana. Estuve en Bolivia trabajando con ustedes. Sí, Y claro, me acuerdo de ti. Sí, qué gusto, hermana, qué gusto. sí, yo pienso que el magisterio del Papa es la aplicación de Aparecida, o sea, sigue toda la línea, ¿verdad? Y en cada uno de sus documentos vemos el eco de pues toda la eclesiología y teología que Aparecida nos está lanzando. Pero me encantó oír la manera como tú contextualizas y proyectas Fratelli Tutti, ¿verdad? Muy apropiado para ir formando la conciencia del discípulo misionero,
¿verdad? Desde ese profetismo que, pues, que nos tiene que morder, porque desde la verdad y desde la cercanía y desde esa sinodalidad con la que tenemos que caminar, la escucha, la comunión que debemos de tener con el prójimo. ¿Verdad? Y tú decías cómo el Papa nos dice que el prójimo es el que está a un lado de ti, el que te necesita. Y ahorita aquí en México se está dando también el fenómeno de la migración, infinidad, miles de migrantes tenemos, ¿verdad? Y cómo ser hermanos con ellos, ¿verdad? Esa migración forzada. Y entonces, pues, estas encíclicas nos invitan a ser samaritanos con ellos. Y nos está rebasando ya la situación. Yo estoy ahorita trabajando en un estado donde pasan, en Tabasco, en el sureste, Ya, tenemos todos los días el camino de los hermanos, ¿verdad? Y ya, cómo humanizarnos, porque podemos cerrar los ojos ante tanta necesidad, podemos cerrar los ojos. Y sin embargo, creo que la Fratelli Tutti nos invita a ser prójimo, a ser samaritano, ¿verdad? Muchas gracias por este enfoque, esta luz, ¿verdad? Me ayudó bastante. Muchas gracias. Gracias, hermana, y qué gusto verte. Con la hermana estábamos compartiendo. Ella estaba en el Alto, ¿verdad? Estuviste Sí, en la ciudad del sí, sí, Alto. Dicen estaba sí. más cerca a Dios porque eso está a 4000 metros de altura. Y ahora Pero, estoy a nivel de sí. Pero algo que decías, hermana, de esta migración forzada, el Papa dice, lo ideal es que todos pues tuviéramos las suficientes condiciones para que no abandonemos nuestros países, ¿no? Entonces vuelve otra vez al tema, es el modelo de desarrollo, son estas estructuras económicas las que hacen que la gente tenga que buscar salidas y lo peor que inclusive los gobiernos distorsionan las cosas. Miren, sé que están de otros países, pero me voy a referir al presidente Arce, al presidente boliviano, que hoy estamos en la crisis económica. En su informe que fue en enero de este año dijo, han subido las remesas en el país, esa es una buena noticia para Bolivia. sí, ¿Cómo va a decir esa barbaridad cuando la remesa es la expresión del migrante que tuvo que salir de este país a hacer suerte en otro lugar? Y lo que está haciendo es mandar dinero a su familia. Yo me hubiera callado y me hubiera llenado de vergüenza de poner esa cifra públicamente y decir que es un éxito económico para el país tener más ingresos gracias al sufrimiento de tantos migrantes que han tenido que dejar nuestra patria. Estas son las irracionalidades que se dan. Y creo que lo que dices, hermana, tienes razón, Aparecida, es la continuidad. El Papa ha estado metido en todo esto de la Aparecida, ¿no? En su calidad de arzobispo de Buenos Aires, impulsando el documento. Y tan así que hoy día se haya creado a nivel de Latinoamérica la Asamblea Eclesial, porque se consideraba que todavía no hemos acabado de completar lo que dice Aparecida. Creo que es tan importante releerla otra vez para ver exactamente que es un tema que todavía no lo hemos acabado de concluir, Aparecida. Y por eso, pues, se posterga este consejo, ¿cómo se llaman? Los encuentros episcopales, ¿no? Que se realiza en América Latina. Entonces, se ha puesto entre medio una asamblea eclesial y esa asamblea ha pretendido profundizar lo de Aparecida y que ojalá si el 2030 creo que es el año en el que se realizará este gran encuentro entre todos los obispos latinoamericanos, ¿no? sí. Sí, yo pienso que ahorita, como decíamos, ¿verdad? Cada época necesita sus profetas y el Papa Francisco viene a ser la respuesta de Dios a nuestras necesidades y Aparecida es el detonante para poder responder a estos retos, porque abrimos Aparecida y todo esto que el Papa nos está diciendo en sus encíclicas es la respuesta que viene desde Aparecida empujando. ¿Verdad? Entonces yo digo, pues sí, los santos y los profetas del tiempo, pues están aquí, ¿verdad? Con Francisco y con todos los que hacen eco de todo esto. Eso, hermana.
Muchas gracias, Rosalba. A ver, me voy a fijar en si alguno más tuviera el micrófono encendido o la manito levantada, pero no lo estoy viendo. Lupita, ¿estabas levantada la mano? ¿No? Ay, no sé si vi bien. Digo, no, pero la puedo levantar. Ay, Buenas tardes. adelante. Ya que desde allá me estás echando ojo, pues aquí estoy. Buenas noches, yo soy Guadalupe de Ita Castillo, soy de acá de Puebla. Me dio gusto que me haya invitado Tere de estar con ustedes. Para mí, yo soy laica comprometida y para mí es la primera vez que me uno con tanta gente, con tanta sabiduría de verdad que yo me quedo así como que tantas cosas que al momento pues no las puedo agarrar todas, ¿verdad? Pero pues con todo lo que voy escuchando de verdad me voy retroalimentando y me da mucho gusto escuchar lo que ahorita acaba de decir. Todavía no me sé sus nombres, pero espero que siga continuando con ustedes para que pueda yo, pues ser más que nada más participante, de verdad. Yo trabajo acá en Puebla con los sacerdotes misioneros oblatos de María Inmaculada. Y eso a mí también me ha ayudado mucho porque me ha gustado también, como dice el Papa, salir, no quedarse en nuestros lugares, no quedarse. Una vez yo escuché que decía, ¿no? Que sea una iglesia herida, ¿no? Que salgamos, aunque nos cansemos, aunque nos lastimemos, pero hay que salir. Entonces, a mí me gusta irme a las misiones, ir a buscar y ir a estar con la gente, pues de los lugares más lejos, por decir, como en Sierra de Oaxaca, y todo eso a mí me ha gustado y me ha llenado el alma, porque me doy cuenta a través de todo eso que mucha gente nos necesita, y a través de estar con ellos, pues sienten ese consuelo, ¿verdad? Ese consuelo y también pues yo vengo retroalimentada también de pues escuchar sus carencias, escuchar también a través de su humildad que vivan, escuchar también que pues también andan en búsqueda de ese gran amor de Dios. Entonces a mí todo esto que ahorita escucho y me voy retroalimentando de verdad y me da mucho gusto que esté yo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lupita, un gusto. Yo me acordaba que está hablando de las migraciones. Hay también bastante gente boliviana por allá, por Puebla, ¿no? Hay un famoso periodista, Rafael Archondo, está viviendo allá en Puebla. Está Tatiana Cordero, otra compañera de trabajo que están por allá. Siempre un pueblo acogedor, el mexicano, ¿no? Así como fueron la época de los exilios también, cuando la época de las dictaduras, creo que hubo mucha gente boliviana que fue por allá a compartir y finalmente se integró también, ¿no? Se integró a la sociedad mexicana. Y ahí estamos en todo este trabajo. Qué bueno que le haya servido estas reflexiones, esta lectura. Como le digo, me costó hacerla por el ruido que hay de todos estos detonantes de las guerras, los conflictos. Qué difícil leer y releer, pero a uno le da, creo, mayor fortaleza y luz. Y ahí me acordaba de Padre Fernando cuando habló él de la reconciliación, cuando teníamos que sentar en la mesa a los actores políticos y cuando ellos se hacían a veces hasta uso de posturas falsas, ¿no? En cuanto a lo que significaba sentarse en esa mesa. Y claro, lo que nos ha costado a la iglesia esos momentos tan delicados
de la crisis en Bolivia, que ya se veía venir un desmoronamiento de la institucionalidad democrática en el país, como bien decía el padre Fernando, pero que, padre Fernando, hoy día hay que volver a empezar, ¿no? Tal vez no acabaremos nosotros las obras, pero hay que volver a empezar a formar nuevos líderes, nueva gente. Hoy día los jóvenes están con otras expectativas. Esta última encuesta que hicimos sobre la calidad de la democracia en Bolivia, realmente la gente anda desilusionada, sin esperanza. El 60% casi de quienes les hemos encuestado no tienen esperanza en la democracia hacia el futuro en Bolivia. Esto es un sentimiento que preocupa mucho y creo que eso hay que volver a motivar desde los jóvenes. Pero cuando miramos quienes se pusieron en la tabla del confort, le llamamos, cuando ni responden ni sí ni no, o sea, los que quedan ahí al medio, acaban siendo los jóvenes. Y uno dice, ¿y qué pasó? O sea, son indiferentes o hay muchas frustraciones o no les interesa la situación política del país. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y hay mucho que escudriñar para ver efectivamente qué está pasando. Y creo que la iglesia, que siempre ha hecho eso, habrá que volver a continuar con esta tarea, ¿no? Es una tarea permanente de transformar corazones, construir conciencia hacia adelante. Muchas gracias, Lupita. Padre Fernando encendió el micrófono porque quiere participar. Sí, 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 Adelante. sí. Claro que sí, adelante. Y yo recurro a mis sobrinos nietos cuando no entiendo algo de la tecnología del celular o de la computadora. Porque claro, somos de otras generaciones y de otros, pero fuimos gente que, como dice Juan Carlos, aprendió a jugárselas en el momento oportuno y pasándola bastante mal a veces. Yo creo que la iglesia, como la sociedad misma, a veces no tiene muy buena memoria y se olvida de las situaciones que ya ha pasado, ¿no? Y una sociedad, una iglesia que no conoce su historia o no la valora, bueno, tiene el peligro de volver a repetirla, que es uno de los oximorones más fuertes, ¿no? Que volvemos a repetir lo que ya se ha vivido. Te agradezco, Juan Carlos, me has tocado, me has emocionado y también veo que has tocado el corazón de muchas otras personas. Y bueno, Gracias. recordar que estamos en un mundo muy, muy desafiante en el que tenemos que responder todos hasta el final. Gracias. Gracias, Padre Fernando. Gracias. Muchas gracias, padre. Hermana Mariví, su micrófono está encendido. Sí. Bueno, pues nada, primero agradecer. Mira, cada época tiene su novedad. La virtualidad, hemos visto, Lupita, Rosalba, ¿no? Cómo nos vamos comunicando, ¿no? Con la hermana Luz de aquí, de allá, ¿no? Es una también oportunidad, ¿cierto? Para tener relaciones, ¿no? Concienciarnos de un tema, de otro tema, ¿no? Agradezco mucho cómo de repente algún momento uno ni se le ha ocurrido manejar estas virtualidades, ¿no? Sin embargo, el mundo cambia. En ese sentido, quiero agradecer, porque yo creo que el Centro de Espiritualidad, desde la pandemia, hemos seguido con estos cursos virtuales, ¿no? Algunos los hacemos presenciales, también los retiros, sobre todo, ¿no? Que son presenciales. Yo estaba como muy cuestionada, ¿cierto? Cuando lo leímos en grupo, Fratelli Tutti, cuando salió, era una novedad para nosotros en ese momento, ¿no? Y dándonos cuenta de cómo estábamos lejos de la realidad, ¿no? De lo que estaba planteando el Papa. Yo creo que el Papa, en el fondo, es un hombre de Dios, una experiencia profunda de Dios para contemplar el mundo en cada época, los signos de los tiempos, ¿cierto?
Laudato Si plantea otros temas, Fratelli Tutti mira la realidad social política del mundo, ¿no? Pero desde una dimensión tan poética, tan espiritual, ¿no? Parece que fuera fácil, pero es más difícil cuando nos dicen, ¿no? Que tenemos que soñar con un reencuentro de diálogo, de justicia y paz en este mundo tan conflictuado, no tan difícil, lleno de guerras, grandes guerras y pequeñas guerras como las nuestras, ¿no? Entonces, pues ahí me hace como de pensar a mí que si no tienes una experiencia de Dios profunda, trabajada en el día a día, no será fácil, ¿cierto? Mirar lo difícil que es, pero desde esta dimensión mística, ¿no? En el fondo yo lo comparo a Francisco así. No es posible, ¿cierto? En la Aparecida no había tanto esto de la interculturalidad, la relación con musulmanes, budistas, no todo este mundo tan grande, él se va. Hace poco estuve en un mundo musulmán con un porcentaje mínimo de católicos, pero él estaba como si no pasara nada, ¿no? Entonces te impresiona. Ahora amplía el Laudato Si, también mucho más exigiéndonos, ¿no? Que nos comprometamos. ¿M? Entonces, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a que seamos, ¿no? Al principio dijiste, hombres libres, con esperanza, pero para ser libres tienes que ser realmente hombres, mujeres libres, pero desde dentro, desde aceptarte a ti, aceptar la realidad y tener esa capacidad, ¿no? No tanto de partidismo, me gusta, no, sino tener la libertad, la osadía para decir las cosas. Ahí está el profetismo también, ¿no? Entonces, todo eso me hace pensar desde el Centro de Espiritualidad Ignaciana, cómo tenemos que motivarnos, ¿cierto?, internamente a trabajarnos cada uno para no perder la ilusión, la esperanza, la capacidad de soñar, la capacidad de amar, ¿no? La verdadera justicia, ¿no? De que todos somos hermanadas, hermanados, que no haya migrantes, que todos tengamos trabajo, ¿no? Soy consciente de que estos años, Juan Carlos ha bajado mucho. Cuando yo era joven, la doctrina social, por supuesto, Gregorio Iriarte, ¿no? Y como él eran varios también, estaba aquí un jesuita, este, habían varios que realmente te ayudaban a mirar la realidad, a comprometerte, ¿no? Y en ese entonces se trabajaba mucho la vida y la fe. No había separación, más bien había un complemento, ¿no? Un desafío. Yo creo que nos toca, ¿cierto? A todas, a cada uno que estamos presentes, a encontrarnos con nuestra misma verdad, ¿no? Para poder soñar, para poder salir adelante, no tener miedo, ¿no? Y buscar también gente que piense como tú, grupos, amigos, amigas, ¿no? De repente sola no lo vas a poder para poder enriquecer también ese sueño, ¿no? Porque en definitiva, Fratelli Tutti es como un denunciar y anunciar, ¿no? Y para eso necesariamente tienes que tener la voz, ¿cierto? Eh, Personal, grupal, ¿no? Y creo que nos está invitando a eso como vida religiosa, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Cuando le escucho a la hermana Luz, me encanta, ¿no? Una mujer que ha venido de aquí y de allá y se cuestiona, ¿no? Entonces yo creo que así nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar, ¿no? La hermana Rosalba ha estado aquí, luego está allá, pero cómo vamos articulando también esto, ¿no? No dejar morir nada, ¿no? Aunque, como dice Fernando, los sobrinos nietos nos sirven para algo, es verdad, pero nosotros también seguimos sirviendo, seguimos siendo aporte de esto, de ver la vida y la fe unida, ¿no? En estos años ha bajado eso. A nivel de iglesia latinoamericana no hay esa fuerza que se tenía en los años 80, 90, ¿no? Ha bajado, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa, a pesar de todo, ve el conjunto del mundo, pero desde una visión integral, desde una visión de amar la fraternidad, la solidaridad, la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos, y también te admiro, Juan Carlos, ¿cierto? Estás en todas las paradas apoyando a los obispos, ¿no?
asesorando, nada fácil, ¿no? Pero yo creo que sí, ellos también tienen que trabajar el tema y todos tenemos que poner el aporte que podamos, el tema de sínodo. No va a ser posible, ¿cierto? Todo lo que el Papa nos ha ido, nos regala, desde el primer día que entró él al papado, él está hablando sinodalidad. No es una cosa inventada a última hora, ¿no? Entonces nos está diciendo todos juntos de salida y caminemos para aquí, caminemos para allá. Si el clericalismo no baja, y no solamente en los varones, sino también en las mujeres, no va a ser posible un cambio, una mirada de una iglesia humana como a nuestro Dios le agrada. No va a ser posible. Entonces creo que nuestra responsabilidad es muy grande y creo que somos gente de mucho corazón. Y ese corazón tiene que estar lleno de Dios como de nuestro Papa, ¿no? Y él al final de Fratelli Tutti también nombra gente estupenda, ¿no? A Gandhi, ¿no? A Mandela, a toda esta gente que realmente ha dado la vida y la fe, ¿no? Han sido profetas en su mundo, ¿no? Y también a Foucault, ¿no? Él se enriquece con todas esas, cuando escribe esto, ¿no? En la última parte. Entonces a mí me cuestiona bastante cómo tú, mujer, yo soy religiosa misionera, tengo la capacidad, ¿cierto?, de amar y de entregarme y no me quedarme en mí misma, sino una responsabilidad de autocrítica. Eso nos falta mucho, hemos bajado bastante. No hay espacios para una formación, ¿cierto?, como en otros momentos, ¿no? Una formación social, una formación de fe, ¿no? De repente, para un lado nos hemos ido o nos hemos quedado quietos por el ambiente, ¿no? Entonces, eso diría yo, y creo que las que estamos aquí, estamos por algo, ¿no? Hay más de 50 anotadas, pero dijeron que tenían trabajo, que están de viaje. La ventaja que tiene el CI que se graba todo, no solamente las diapositivas, sino también el aporte, ¿no? Y eso luego se les manda a cada persona. Y cada quien puede usarlo, puede compartirlo, ¿cierto?, con otra gente. En ese sentido, hacemos, ¿cierto?, un trabajo bastante de conciencia para que esto vaya no quedando solamente aquí, sino vayamos trabajando y transmitiendo, compartiendo el material con otra gente. Entonces les agradezco de veras a cada uno y también al otro jueves va a estar hablándonos Lucas Cerviño, ¿no? Sobre el sínodo. Es un laico muy comprometido, muy ha dado el primer tema y realmente también quedamos impresionadas, ¿no? De cómo él vive, de cómo él dice las cosas, lo que vive y lo que estudia, ¿no? Y también, Juan Carlos, este tema y el otro estaba pensado con Víctor Codina, ¿no? Y cómo Víctor nos deja, ¿no? Pero nos deja esa capacidad que él tenía también, ¿no? Desde abajo, con los de abajo, no era un teólogo del escritorio, un teólogo, ¿cierto?, de la vida, ¿no? Y gracias a él estamos terminando de hacer estos talleres, ¿no? Para recordar todo el camino del Papa Francisco, ¿no? Entonces es así y nos ayudamos entre todas, nos apoyamos, ¿cierto? Entonces, pues nada, seguimos adelante y entusiasmadas, pero no nos quedemos sino busquemos gente que nos podamos apoyar, ¿no? Que una palabra, otra palabra, y creo que la sinodalidad nos obliga también, ¿cierto?, a participar, porque no nos gustaría que salgan artículos que es instrumentos solamente escritos, sino tiene que ser de vida, ¿no? Y que cambie, ¿no? Y creo que está viendo algunos gestos ya, ojalá se pueda aceptar. Entonces, pues eso sería de mi parte. Juan Carlos, gracias por tu testimonio de trabajo, de vida y por todo, ¿no? Gracias. Y gracias a cada uno de los que están presentes también en este encuentro. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, solo agradecerles por el tiempo y el espacio a ustedes de poder compartir estas reflexiones. También a mí me ha hecho muy bien releer Fratelli Tutti y pues fortalecer nuestro trabajo. En la Fundación Jubileo ustedes pueden encontrar información de distinta índole política, económica, social y también internacional. Así que les voy a dar la página, es Jubileo Bolivia, todo junto en minúscula, jubileobolivia.org.bo, www.jubileobolivia.org.bo. Ahí encontrarán documentos de investigación económica, social, política sobre Bolivia, pero también temas de carácter internacional. Así que está todo a la orden y al servicio de ustedes. Muchas gracias por la invitación, hermana. Muchas gracias y a todos un saludo. Padre Fernando, a la hermana Rosalba, un abrazo a todos que conozco, un abrazo muy fraterno. ¿Ya? Adiós, hasta luego.